Ojo, pues porque yo tenía una gran expectativa con respecto a uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano, no el único, no el más grande porque ya me los conozco, no, es uno de los más importantes del fútbol colombiano, aquí todo toca aclararlo porque de una vez ustedes llegan es con la guadaña. Entonces yo tenía una gran expectativa, pero demasiado humo, demasiada parafernalia, pero fútbol y pocón pocón. Debo mencionar que esto es una tristeza, pero es casi que paisaje y es muy usual que solo vimos a la hinchada de Millonarios. Fenomenal, llenaron, se esperaba, sí, pero un codito, ¿no? Para la hinchada de Atlético Nacional. El fútbol es una fiesta de a dos, pero ya aquí me siento como peleando contra molinos de viento cuando hago estas patriadas. ¿Para qué? ¿Para qué si no los van a dejar entrar? Yo hubiera querido algo así como el día del clásico Millonario Santa Fe, que se le dejó entrar a la gente de Santa Fe. También que en el otro clásico donde Santa Fe estaba local se le dejó entrar a la gente de Millonarios, pero aquí no. Porque como son los clásicos interregionales, entonces no. Lo mismo pasa en Medellín. Medellín no puede entrar a la hinchada de Millonarios. Una lástima, pero es el mundo en que vivimos. Ahora, con respecto al cotejo, pues se esperaba, ¿no? Que se dieran también las cosas así. ¿Por qué? Porque Nacional llegó cansado a este partido y Millonarios llegó diezmado. Por más que me quieran vender, no, este es el Millonarios de los pelados, el Millonarios de la enjundia, el nuevo Millonarios de David González barra Guardiola González. Pues no, porque Millonarios tiene unos diferenciales muy notables y al no estar en estos partidos decisivos, quizá todo esto le funciona contra Alianza FC, contra Fortaleza, contra Santa Fe, que en estos días juega peor que la Equidad. Entonces, contra los equipos sí funciona. Contra Atlético Nacional, cansado, ni así funciona. ¿Y cuáles son los diferenciales de Millonarios que no estuvieron? Digo, McAllister, que parece que ya como que le toca retirarse del fútbol, porque ni se sabe cuándo va a volver McAllister. Chacho Castro, una pena la lesión de Chacho Castro, una lesión de 4 o 5 meses, tristísimo lo de Chacho Castro, ahí lo estaba viendo en el palco, una lástima. Y pues Daniel Cataño es el otro diferencial que en este partido volvió, pero hasta ahorita está regresando Daniel Cataño. Entonces, ¿qué le va a pedir a Daniel Cataño? ¿Que se eche todo el equipo al hombro? No. En este partido, ¿quién se echó el equipo al hombro? Daniel Ruiz, que fue elegido de hecho como la figura de la cancha. En unas lo votaron, en unas hizo como aspaviento de que le habían pegado de más, pero no, en general Daniel Ruiz hizo un buen cotejo. Pero Millonarios, en términos globales, estaba diezmado. Porque puedes tener todos los juveniles ahí. Ellos le pueden meter toda la enjundia del mundo. Pero no es lo mismo. Debes tener alguno que otro diferencial. Y Atlético Nacional cansado. Y con ese cansancio que acusaba Atlético Nacional, pues hizo un partido cansino, un partido lento, un partido parsimonioso, en donde llegaban y hacían el típico fulbito, ¿no? Del 5 al 6, del 6 al 8, del 2 al 4, Y básicamente era el partido de los Simpsons, el partido México-Portugal. A ver, bultos, hagan algo en el primer tiempo. Solo tuvimos un disparo peligroso, que fue ese de Morelos a las manos de Álvaro Montero. Y ya, de resto, ¿qué más? El resto, pues el humo en la salida, el minuto de silencio que no fue de silencio. Y tuvimos pues la visita de un comediante, ¿no? Un comediante y un comerciante, yo me estaba fijando, como pueden observar. Tuvimos un comerciante y un comediante, ambos invitados de honor en el palco del Campín, junto a los máximos accionistas de Millonarios. Y uno le tocaba fijarse en estas vainas porque no sucedía más allá en la cancha. Ya en el segundo tiempo aceleraron un poquito los equipos, claro que tocó esperar bastante porque empezaron a lanzar ese humo, que ese humo, ese de los extintores, huele feo, huele feo, le toca taparse un buen rato, todo genial con la fiesta, así espectacular, pero eso es feo, hermano. A mí me gustan más los tifos, en términos generales a mí me gusta más cuando llegan y sacan los tifos, pero sacar esa humareda, yo no le veo sentido, no le veo ningún sentido. Pero el colorido, hagan un tifo se ve chévere y no terminas afectando los pulmones de los jugadores y de toda la gente que está ahí, porque todos somos humanos. Pero no pelees contra la fiesta porque cuidado, no. Yo apoyo a la fiesta, pero dale, hasta cierto punto, ¿no? Como cuando empezaban a prender las bengalas y todo eso. El colorido, dicen, el colorido. Entonces, ¿para qué peleo con el colorido? A lo que voy es que, sí, con ese retraso de los primeros instantes por la humareda, pues el partido tuvo otra tónica, al menos a los equipos les dieron más ganas de atacar que ganas de conservar. Y el ánimo poco a poco todos nos iba levantando conforme los equipos como que iban creciendo en cuanto a su intensidad. Y de hecho como que el ánimo también nos subió en la medida en la que vimos un comediante invitado ahí en el palco del Campín. Siempre es importante reír, siempre es importante divertirse. Entonces vimos aquí un comediante que nos ha dado tanto y le hemos devuelto tan poco. Pero sigo. Atlético Nacional
Pues estaba resguardándose, estaba esperando algún contragolpe, de hecho se le dio, pero antes de eso, Cardona se distrajo en un saque de banda, ese saque de banda llegó y le ganó rapidito la pelota a Daniel Ruiz, hizo un disparo y le sacó Ospina ahí abajo, la más peligrosa, eso les hablo, minuto 63 por ahí, Atlético Nacional respondió con esa jugada de Marino Inestrosa donde llegó hizo un 8, se le fue un poquito amplia hacia la derecha, terminó disparando y salvó Barito Montero. Y luego, ya casi en el cierre, Atlético Nacional tuvo dos peligrosas, una de Sarmiento, cercana, y la de Alfredo Morelos, que ya había sido antes, que esa, si le hubiera pegado de lleno, quizá lo hubiera convertido al arquero Barito Montero, pero no, la alcanzó a tapar Barito Montero. Y no mucho más, porque yo me pongo a pensar, Millonarios era como más enjundia, más ganas que fútbol. Atlético Nacional, como estaba jugando en segunda, a veces subía a tercera, no quería desgastarse en demasía, porque imagínate, el otro día fue allá a Porto Alegre. Allá en Porto Alegre no sacó ni un punto, lo golearon, le expulsaron a Marino, le expulsaron al técnico, casi le expulsan a Cardona. Entonces no sacó absolutamente nada allá, sacó cansancio y amargura. En este partido, ¿qué estaba haciendo? Pues estaba cumpliendo con el trámite de un duelo que siempre es muy importante para el hincha de Atlético Nacional, entonces estaba cumpliendo con esto de la mejor forma posible, lo pudo haber ganado, sobre todo en el segundo tiempo, que estuvo un poquito mejor que Millonarios, lo pudo haber ganado, porque en primer tiempo estuvo totalmente planchado el partido, un plomazo de miedo, y en el segundo tiempo un poco mejor que Millonarios, y Millonarios no lo pudo ni lo supo rematar, porque no tuvo los efectivos para conseguir ese punch final. No tenía esos diferenciales. Y el diferencial que ingresó Daniel Cataño, algo de picante le metió ahí al cierre, algunas jugadas en Ebro, pero también el partido fue desvirtuado por dos circunstancias. La primera es por ese choque entre Cándido y Elibelton. Elibelton, el único refuerzo de Millonarios este semestre, todavía no lo puedo creer, pero es la realidad, sí fue el único. De resto, ¿quién más? De resto, muchachos de las fuerzas básicas que ya tenía ahí Millonarios, pero no más, porque el otro, el comerciante, estaba en el palco. Entonces, básicamente llegaron y se chocaron esos dos, se perdió mucho tiempo. Y el otro factor, el segundo factor que desvirtuó el partido fue el árbitro. Porque el árbitro había dirigido bien en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, escándalo ese árbitro. No porque haya incidido demasiado en una jugada capital o porque robó a uno u otro equipo. No, sino porque ya en el segundo tiempo se le olvidó cómo había pitado en la primera mitad y empezó a pitar cualquier faltica, cualquier boba. Le sacó amarilla a Cataño por una estupidez. La amarilla que le sacó a Cataño. Luego se perdió muchísimo tiempo en la atención a Cándido y a Elibelton. Ahí se habían perdido 7 minutos. Más los cambios, más todos los cortes de juego. Tenía que adicionar 10, 11, 12. Y adicionó 7, lo cual ya es un escándalo. Y de esos 7 no se jugaron ni 5. El tipo se quería ir a dormir, tenía algún compromiso, no sé. Pero el asunto es que el man dirigió muy mal en el cierre y el partido tuvo poquísimo ritmo. Por cierto, con respecto al choque de Elibelton y Cándido, qué demora la de la ambulancia. Imagínense que Cándido hubiera tenido algo mucho más grave, que cuando llegó y se chocó contra Elibelton, él quedó así, no bajaba los brazos y yo dije, este man, ¿qué le pasó? Este man se jodió en serio. Afortunadamente luego se levantó, normal, obviamente tenían que sustituirlo porque hay peligro de contusión, entonces tenían que sustituirlo. A Elibelton no, que porque el médico llegó a la conclusión de que no era tan grave como lo que podía llegar a ser lo de Cándido, entonces por eso lo dejaron continuar. A Elibelton Palacios, el único refuerzo de Millonarios este semestre, y Cándido sí, lo mandaron a la banca, hizo la sustitución ahí a Atlético Nacional. A lo que voy es que mucha demora en la ambulancia. Imagínense donde eso hubiera sido de verdad muy, muy grave. Yo sé que las ambulancias las tienen ahí casi que como un adorno, porque como esto es esporádico en los partidos de fútbol, entonces las ambulancias como que las dejan allá parqueadas del otro sentido, cuando las deben tener parqueadas en el sentido como para meterse ahí por la zona de Maratón en el estadio del Campín, pero no, había vallas, la ambulancia entonces tuvo que echar reversa y otro ratico. Cuando llegó la ambulancia ya Cándido estaba caminando, pues los de la ambulancia llegaron y dijeron, bueno, ¿para qué nos llamaron? Tarde, todo tarde. Imagínense donde hubiera una emergencia real. Aquí estuvieron de buenas, dentro de todo, pero una emergencia real. Mucha demora, muchos malos protocolos. Y así terminó el partido. Entre más mirando si llegaba la ambulancia, más mirando quién estaba en el palco, más mirando si Carlo Antonio Vélez le daba garrotazos a Lorenzo, todo eso, en vez de mirar fútbol. Por lo que les digo, Atlético Nacional venía cansado, quiere jugar este partido, quería salir dignamente de este partido ya. Si lo ganaba, fenomenal, pero quería salir dignamente de este partido, listo. O para tener una semana tranquila, viene un partido contra el Chico, un matado, listo, como para recuperar confianza, lo típico, el trámite, lo que se sabe, el trámite del fútbol colombiano. Y Millonarios
diezmado. Porque Millonarios, sí, la fuerza de los jóvenes, pero ¿y los diferenciales? En estos duelos no te alcanza, sin diferenciales. Y eso podría ser preocupante para Millonarios en la medida en la que viene un partido contra el América. Claro que el América no va a tener a Juanfer, por una expulsión también. Pss, increíble como echaron a Juanfer, hermano. O sea, ve uno unas cosas de los árbitros, da pena y risa todo. Igual, si algún consuelo le queda a Millonarios es que, aún así, sin diferenciales, estos partidos los puede ya competir. Porque antes era derrota, que sí contra el Cali, contra Medellín, un partido contra Santa Fe, así. Entonces, ahora le quedó como esa sensación de, bueno, le puedo competir. Claro, Nacional, cansado y que estaba regulando, todo eso es cierto. Y el local no pudo sacar el resultado, pero sigue bien ubicado en la tabla. Yo siempre lo he manifestado, esto no es nuevo. Millonarios a los 8 se va a meter por sustracción de materia, mucho matado en la liga, todos esos le va a ganar. Va a rascar uno que otro punto. En este partido contra Atlético Nacional rascó un puntico, listo. El América de pronto va y le gana, así, cosas así. Entonces meterse se va a meter. Ahora el tema es que más adelante, cuando tenga que definir, está careciendo de tipos con una fuerza ofensiva determinante. Y eso lo puede padecer porque estos son muchachos de Millonarios muy impetuosos los que tiene adelante. Neisser, Miramón, todos van. Y eso está bien, yo no digo que esté mal. Sino, ¿qué sucede? En el primer tiempo, el hincha Millonario se debe acordar. Creo que fueron como 3 jugadas en donde iban los de Millonarios y había un pase fácil, que era un muchacho y tenía 3 de Millonarios, no le hizo el pase, pateó. No levantó la cabeza, no miró, no pensó. Luego otra jugada, lo mismo. Iba el de Millonarios, tenía 3 al lado, no hizo el pase, otra vez pateó a la nada. Entonces, en esos momentos hay que tener suficiente calma que por ejemplo te proveía Chacho Castro. Tranquilidad que te proveía Chacho Castro, definición, concreción, pero por eso son diferenciales y por eso valen más. En este momento Millonarios tiene enjundia, vamos para adelante, démosle, pero ¿quién pone la cabeza fría? ¿Quién llega y piensa? ¿Quién dice, ojo, porque si viene un compañero, viene otro compañero por acá, levanto la cabeza, pongo el pase, hago esas cosas? Lo mismo que Atlético Nacional, en el primer tiempo era pura enjundia, ir para adelante, pero no llegaban, ni eran precisos ni concretos, algo similar a lo que le sucedió en el partido contra el Inter allá en Porto Alegre, en donde uno veía si enhebran, si tocan aquí, pero no. Ese es el problema cuando tú piensas después de que ya hiciste el pase, y hay que pensar antes de hacer el pase, e incluso hay que pensar antes de que te llegue el balón, para luego sí hacer el pase, pero no, aquí llegan y van a la topa tolondra, como sea, y así no funciona. Así no funciona para nada. Revisemos por aquí las nóminas. Barito, pues le hicieron algunos disparos tampoco demasiado comprometedores. Yo diría que el más comprometedor fue el que le hizo Marino y Nestroza. Es todo complicado porque siempre se le abrió hacia un costado, pero el resto, en general, bien Barito. De los de atrás, me parece que Ginás fue el mejor de Millonarios. Hizo varios cierres muy interesantes. Arias estuvo bien. Se pedía un penal del Atlético Nacional que supuestamente había hecho Arias, pero para mí no es nada. Vanguero, un tiro libre por ahí que tuvo. No mucho más. Ofensivamente, defensivamente, no sufrió tanto como yo pensé que iba a sufrir. La máxima fue cuando Inestrosa se le fue, pero fue una escapada más de contragolpe que otra cosa. Sander Navarro, hasta sí siempre complicado. Incluso le sacaron amarilla, lo tuvo que sustituir Da Vinci. Por aquí, Victoria, regular. Arévalo un poco mejor. Palacios lo intentaba, pero no fue tan preciso. Daniel Ruiz, un poco mejor en este partido. Neisser Villarreal, muy intrascendente, muy intermitente. Yo no lo veo a él como media punta, yo lo veo a él como punta a punta. Ya que no está Chacho Castro, ponlo de punta. Y Marimón atrás. Yo sé que Marimón es el centro delantero, el buque insignia, pero yo a Neisser, lo mejor que vi de Neisser, yo lo vi de punta a punta, de centro delantero. Aunque él no es centro delantero, él no es 9-9, sino él es punta móvil, una punta movible. Entonces por eso lo ponen también de media punta, pero es entrar y salir. Pero yo lo veo él más adelante. Adelante es donde yo veo la funcionalidad de él. Y ponle uno atrás ahí. Puede ser incluso Cataño. Probarlo ahorita que Cataño está bien. Poner a Cataño de media punta y a Villarreal adelante. Podría probarla así, Millonarios. Ya que volvió Cataño de los diferenciales de los poquitos que volvieron. Luego Libelton entró. Incluso lo pudieron haber sustituido, pero el médico dijo que no. Cataño algo aportó. La amarilla que le sacan es totalmente injusta. El árbitro no sé qué vio. Javier Valencia hizo un disparo. No muy peligroso. John Córdoba ya al cierre se demoró. David González también en cuanto a refrescar la parte de adelante y en general en cuanto a refrescar a Millonarios, porque Atlético Nacional empezó a mejorar por ahí, sí, minuto 59, por ahí empezó a mejorar Atlético Nacional con los ingresos de Viveros, de Sarmiento, aunque
Sí mejoró con estos ingresos, pero el técnico Gandolfi se equivocó al sacar a Alfredo Morelos, porque Alfredo Morelos era el que estaba metiendo más picante ahí. Incluso Alfredo Morelos metió picante antes del partido. ¿Por qué? Porque cuando se bajaron del bus, él junto a Parra le hicieron así a los hinchas de Millonarios, recordándole el triplete que ganó Atlético Nacional últimamente, porque ganó Liga, Copa, Superliga. Me imagino que eso se refieren. Entonces, listo, el triplete, entonces se lo estaban así recordando a los hinchas de Millonarios. Y luego también Alfredo Morelos, cuando terminó el primer tiempo, le hizo así a los hinchas de Millonarios, que estaban cagados y todo. Ahí tienes que sacar amarilla, Bismarck. Si te informa en línea, tienes que sacar amarilla, porque es que estos son gestos provocadores, ¿sí? Pero no, los árbitros, para eso no. Ciegos, ciegos, ahí sí no, ahí sí no, ahí sí no. Y aquí Atlético Nacional, David Ospina, tampoco es que lo pusieran exigir mucho. El disparo de Ruiz, no más. Román, me gustó el partido en general de él. Buena salida, pudo haber convertido en una jugada, sino que no le alcanzó a llegar bien a Román. De los centrales, no me gustó Tecillo, otra vez muy sobre revolucionado. Tranquilamente lo pudieron haber echado a Tecillo. Arias ahí más o menos. Cándido no tuvo un gran partido. De hecho lo sustituyeron por ese choque. Pobre Cándido, yo lo vi con los brazos así, me asusté. Luego Rivero respondió, pero no al nivel de Zapata, o sea... Le cuesta. No es el titular aquí en Atlético Nacional. Campuzano un poquito mejor. Y Inestrosa no fue el gran partido de Inestrosa. Ni contra Inter ni contra Millonarios. Pero aquí, a pesar de no ser su gran partido, tuvo de las más peligrosas. Yo diría la más peligrosa de Atlético Nacional en todo el cotejo. Cardona, a veces sí, a veces no. Aunque aquí jugó un poco mejor que contra el Inter. Porque lo pusieron más de media punta. Por el costado se pusieron a Asprilla. Ahí sirve más Cardona. Es que cuando lo mandan al costado, más difícil. Asprilla y más o menos, Alfredo Morelos era de lo mejorcito en Atlético Nacional, pero el técnico llegó y lo sustituyó. Un partido gris, lúgubre, sombrío, se esperaba más y nos dieron muy poco. Numéricamente jodidos no están, Millonarios marcha ya en la punta, Atlético Nacional, segundo, tercero, tranquilamente pueden pelear ahí los puestos, van a estar en los 8, esto no es algo nuevo, esto no es algo por lo que alguien se deba sorprender, no, van a estar en los 8 ambos, que a todas estas estaba mirando, podrían darse unos octogonales muy interesantes, porque estoy mirando solo históricos, los 8 que están ahí, quizá el Tolima lo pelean que porque el nuevo grande y todas esas vainas que dice Eduardo Luis. Quizá ahí faltaría más bien el 11 Caldas. Quizás si quisiéramos meter uno más histórico, pero siempre entra esta discusión. A lo que voy es que se ven así, a mano alzada, unos buenos cuadrangulares, pero falta mucho, falta mucho. Santa Fe tiene unas ganas de quedarse fuera. Pero tranquilamente podría quedar Santa Fe. Está que pierde partidos como un imbécil. El Pasto podría entrar. El 11 Caldas puede pegar una subidita. Esto puede ser muy intercambiable. Deportivo Cali también el nivel como que está cayendo, pero Millonarios y Atlético Nacional van a ingresar. Sí, por sustracción de materia, totalmente. Una lástima así este partido, porque es de los más interesantes del fútbol colombiano, pero hoy, lo menos que fue interesante. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Llegaron despiertos al final del partido? Ya saben, suscríbanse, denle like, soy yo un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.